Buen día, audiencia. Soy Aita Caleb y hoy les quiero hablar de El arte más íntimo de Poppy Z. Bright, editado por Mondadori. Esta historia, ambientada en los 90s, nos cuenta una situación que está sucediendo en Londres, y es que han atrapado al asesino y necrófilo Andrew Compton, quien ha dejado tras de sí a 23 jóvenes muertos. Más allá de las siniestras circunstancias en las que se encontraron a los cuerpos, Andrew logra fugarse de la prisión y llega a Luisiana buscando un lugar en donde asentarse, y en medio de esta paranoia del VIH, él encontrará una ventaja para regresar a su arte más íntimo. Pero claro, esta historia por supuesto que tiene un giro, y es que Andrew Compton se va a encontrar con Jay Byrne, que es un chico que disfruta de sodomizar a sus amantes y víctimas al grado de producirle un placer intenso, y que por obras del destino estos dos personajes se van a encontrar en algún punto. Esta es una de las novelas de terror más aterradoras que he leído en mi vida, sobre todo por esta parte de las descripciones gráficas que inscriben a la novela en el subgénero del splatterpunk, un festín completo de vísceras. Y los detalles más escabrosos no pasan de largo, puesto que en las novelas de terror a veces puede llegar a caer el autor o la autora en unas descripciones que ya nos resultan ajenas o que ya nos resultan repetitivas, o que incluso hacen que el asesino se vuelva un poco aburrido. Aún nosotros lectores, sabiendo que el asesino es una de las formas más perversas de la humanidad, el autor debe de tener cierta maestría y cierta habilidad para lograrnos meter en esa piel del asesino, y que a través de sus ojos podamos ver todo el caos que está desencadenando. Creo que pocas personas han sido capaces de hacer esto, y Poppy Z. Bright es una de ellas, ya que ella nos empieza a endulzar con esta especie de poesía en la prosa, cuando es el momento de describir la sensación y la satisfacción que le producen a Andrew Compton el obrar estos asesinatos, y sobre todo el cómo su filosofía del cuerpo que ya no tiene vida significa para él una dicha y un gozo cuando está a un lado de los cuerpos de los jóvenes, y cómo es ese disfrute, cómo es esa forma de ver las cosas, es lo que vuelve todavía más escabrosa y más aterradora a esta historia. Previamente había hablado acerca de cómo empezar a describir este tipo de asesinatos, y la manera en la que Poppy Z. Bright lo hace es sumamente malvada, porque creo que la autora en ese tiempo, ahora autor, se puso a investigar estos procesos médicos y esta anatomía del cuerpo, así que tiene unas descripciones bastante detalladas sobre cómo empieza a proceder la profanación de un cadáver, y cuáles son las partes que se tienen que quitar, los órganos que se deben remover un poco, las entrañas que se deben de clasificar, los huesos que requieren más tiempo para abrirse. Era una absoluta locura. Parecía que estaba leyendo una clase de carnicería anatómica humana. En cuestiones de terror, creo que a mí me gusta bastante cuando una novela expone un tema del cual no se quiere saber absolutamente nada, y es solamente a través de la sangre, las vísceras, los desmembramientos, que nos enteramos de este tipo de historias, porque está ambientada en un contexto en el cual había una paranoia sobre el tema del VIH, y las pruebas de sangre, las visitas al médico, la aparición de ciertas ronchas eran siempre motivo de preocupación y de discriminación. Así que la novela se atreve a hablar acerca de esa parte oscura de la sociedad, donde en la represión, en la discriminación y en la violencia que se ejerce contra las personas que tienen VIH, empieza a gestarse las verdaderas preocupaciones, porque ya no se vive un infierno propio, sino que las personas con VIH ya tienen que convivir en un infierno colectivo. Por eso es que me parece una manera muy valiente de
afianzarse al tema, a abordar completamente lo que nos está hablando y también exhibir esa situación, y que con el tiempo hemos visto modificaciones, pero que en esa época y sobre todo esa década de los 80s y 90s era un tema bastante atemorizante. Los personajes están tan delineados en su forma de ser que difícilmente se pierden entre uno y otro, ya que Poppy Z. Bright supo de dotar a cada uno de una personalidad bastante extrema, pero fieles a sus puntos de vista, e incluso con todas las inseguridades y con todas las barreras a las que se pueden enfrentar, cómo ocurre este choque. Y además, el plus es cómo las personas ajenas a ellos empiezan a interactuar y no saben que están durmiendo con el enemigo. Me ha parecido una auténtica obra maestra macabra. Siendo la primera vez que leo a esta autora, de verdad la recomiendo para entrar en el splatterpunk, y si uno siente que el terror de ahora no es suficiente, hay que darle esa oportunidad a Poppy Z. Bright. Y esto ya tal vez es opinión de uno como homosexual, pero siento que las personas heterosexuales que lean el libro se pueden escandalizar al triple. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.